Los últimos días, como digo, hemos estado siguiendo muy de cerca el cambio del estatus de la relación entre Rusia y Corea del Norte, ese paso hacia una suerte de asociación. Hay que ver si se concreta en una verdadera alianza estratégica. La verdad es que, si bien nosotros siempre advertimos desde hace prácticamente un año que los acercamientos entre Corea del Norte y Rusia eran muy importantes, que se estaban ya concretando en la práctica en aspectos que no eran tan comunes. Por ejemplo, os contábamos que Rusia había utilizado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su poder de veto para defender a Corea del Norte, más concretamente para impedir la renovación del panel de expertos que se encargaba de supervisar las sanciones contra Corea del Norte, los paquetes de sanciones del Consejo de Seguridad contra Corea del Norte. Bueno, pues ese panel de expertos que llevaba funcionando, renovándose anualmente durante bastantes años, finalmente no se renovó porque Rusia utilizó su poder de veto para defender en este caso a Corea del Norte. Y eso ya era un cambio muy importante. No copó portadas, nosotros desde luego sí le dimos una importancia porque, como os contábamos en su momento, nos hacía presagiar un cambio sustancial, cualitativo en las relaciones entre Corea del Norte y Rusia. Éramos cautos para ver si se concretaba en una alianza estratégica, en una asociación, en un acuerdo de defensa mutua. Bueno, podían ser muchas cosas, o simplemente en mera retórica. Lo que vimos después de la cumbre, que tuvieron hace unos pocos días Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales y secretario general del Partido del Trabajo y otros cargos, se reunió, como sabéis, con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, en Pyongyang. Era la primera visita que Vladimir Putin hacía a Corea del Norte desde el año 2000, desde aquel momento en el cual se juntó, como sabéis, con el entonces líder supremo y jefe de Estado en general de Corea del Norte, que era Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un. El acuerdo que sale de esa cumbre es un acuerdo muy importante, es un tratado de asociación estratégica integral, no es poca cosa, es más de lo que yo esperaba, debo decir, que saliese de esa cumbre, con un acuerdo de defensa mutuo, que es absolutamente determinante. Claro, aquí hay algún matiz que hacer, porque el tratado de defensa mutuo dice lo siguiente, dice, ambas partes se comprometen a apoyar a la otra en caso de que se encuentre en un estado de guerra. Bien, aquí hay un matiz muy importante. Me voy a intentar explicar y que se me entienda porque es clave. Hace ya un tiempo aquí os contamos que teníamos reportes de que parecía claro que había habido munición norcoreana en Ucrania para nutrir las armas del ejército ruso. Y además bastante munición, no era poca cosa. Y que de hecho esa ingente ayuda que Corea del Norte había hecho, claro, Misco, es que esa es la clave. Es que esa es la clave. Que esa ingente ayuda que había hecho Corea del Norte a Rusia en el esfuerzo de guerra en Ucrania era lo que había potenciado que Rusia diera tantos pasos diplomáticos en defensa de Corea del Norte y en línea o en camino a la asociación a la que han llegado ambos estados. Bien, eso lo dejamos por un lado de momento, ¿vale? Esa pausa. ¿Qué pasa? Que en el acuerdo, en el Tratado de Asociación Estratégica Integral y en el acuerdo de defensa mutuo, lo que ambas partes dicen es, bueno, nos comprometemos a que si la otra parte está en un estado de guerra, tenemos que ayudarle, pues estamos hablando con municiones, con tropas, bueno, tenemos que ayudarle militarmente. ¿Qué pasa? Ahí está. Lo que dice Jock, lo que se preguntaba Misko, lo que se pregunta Village, esa es la clave. Que realmente para Rusia lo que está ocurriendo en Ucrania sigue siendo, y cito textualmente la definición que da el propio Vladimir Putin, una operación militar especial. Es decir, que no es una guerra. Y como no es formalmente una guerra para Rusia, Corea del Norte no tiene la obligación de apoyar. Ahora bien, si tú cruzas esa información con la información que tenemos, los reportes de que ha habido ya municiones norcoreanas y que si no es difícil entender por qué Rusia da tantos pasos en firme para defender al gran estado paria que había sido Corea del Norte durante décadas. Si cruzas esas dos informaciones te das cuenta de que la voluntad de Corea del Norte de involucrarse en la guerra en Ucrania, que ya existía previamente a esta cumbre, simplemente se va a robustecer tras ella. Y nos llega el siguiente reporte. Por cierto, Juanita, está en YouTube, está en YouTube. No está en YouTube. No me acuerdo si lo hemos subido. ¿Lo hemos subido? Creo que no. Todavía no lo hemos subido, perdona. O sea, pero lo tenemos en diferido en Twitch. Si entras a los diferidos de Twitch, lo vas a encontrar. Creo que fue hace 2 días.
Lo tratamos, lo tratamos. Bien, volviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos han llegado reportes francamente importantes. Mirad, yo voy primero a la fuente primigenia, ¿vale? La televisión surcoreana, Chosun, que Chosun es Corea, es uno de los nombres que tiene Corea en la península de Corea, vaya que de hecho es el nombre oficial para Corea del Norte, dijo que citando a un oficial del gobierno surcoreano, que había sido referenciado por la agencia Reuters, Corea del Norte está planeando enviar fuerzas de construcción y de ingeniería a, ellos llaman la parte ocupada de Ucrania tan pronto como el próximo mes. En concreto a la región de Donetsk, a la parte este de la región de Donetsk, que como sabéis por nuestra cobertura es la parte que Rusia tiene ya consolidada, el control desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo tomarnos este reporte? A ver, por norma general, estas confirmaciones que debería hacerlas o bien el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte o bien la Comisión Central Militar del Partido del Trabajo de Corea, suelen publicarse en alguno de los medios oficiales de Corea del Norte, sobre todo la KCNA, el Rodong Sinmun, algún medio. Y eso por ahora no ha sido publicado. Entonces, ¿cómo de serio hay que tomarse a un oficial surcoreano que dice que tiene información de Corea del Norte? Pues sí y no. Hay veces que han tenido razón, que han previsto cosas que después la propia Corea del Norte ha confirmado, pero también ha habido veces que han patinado. ¿Va a haber tropas el mes que viene en Rusia? ¿Va a haber tropas en Donetsk? ¿Tropas norcoreanas en Donetsk para distintas labores de guerra? Puede ser. Pero no tanto por este reporte, que sienta un cierto precedente, aunque como digo hay que cogerlo con pinzas, sino porque el acuerdo habilita a que Corea del Norte ayude a Rusia. Y es que la clave de ese acuerdo es que ya no nos puede parecer descabellado ver que Corea del Norte tome parte activa en conflictos en Europa. Y es que eso es un cambio sustancial en la posición que la República Popular Democrática de Corea ha tenido en las últimas décadas. Es salir por fin del aislacionismo, algo que tantas veces habían intentado. Y uno podría decir, bueno, pero salir del aislacionismo es alinearte con un estado que Occidente detesta en estos momentos, como es Rusia. Pues para Corea del Norte sí. Para Corea del Norte sí, teniendo en cuenta cuál es el punto de partida de Corea del Norte, de un país, uno de los principales estados paria del mundo, uno de los principales estados sin vínculo ninguno con Occidente, marginado incluso por Rusia y por China, y cambiar ese estatus es importante. Entonces, ¿podemos ver tropas norcoreanas en Ucrania? Bueno, en base a este reporte es algo que podríamos ver el mes que viene, yo no lo descartaría, aunque no lo daría por hecho, pero desde luego, en base al acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, a mí no me parecería descabellado. Me parecería una cuestión muy novedosa, sobre todo, para empezar, importante para la guerra, pero también novedosa en relación a lo que Corea del Norte, a la proyección de Corea del Norte en el mundo, que ya sería bastante novedosa en ese sentido, pero no me parecería descabellado. Y todo esto se le ha dado eco porque, en concreto, a el secretario de prensa del Pentágono estadounidense, el general Pat Ryder, se le preguntó con respecto a esta hipótesis, ¿no? De que pudiera haber tropas norcoreanas en Donetsk. Y dijo, pienso que si yo fuera el que gestiona el personal militar norcoreano, me cuestionaría bastante mis decisiones de enviar fuerzas para ser carne de cañón en una guerra ilegal contra Ucrania. Es decir, que no lo están considerando imposible, en ningún caso. Entonces, este es un debate ahora mismo que está encima de la mesa, es una cuestión que está encima de la mesa, es una noticia que va a haber que hacer seguimiento y que desde luego supondría ya el propio acuerdo, el propio tratado entre Rusia y Corea del Norte ya es un cambio sustancial. Aquí hemos dicho muchas veces que en relación a Estados Unidos, China, Rusia, el único bloque verdaderamente consolidado, es decir, el único bloque que podemos sin miedo decir esto es un bloque de alianzas, esto es un bloque de poder internacional, es el bloque occidental. Es el bloque de poder colectivo liderado por Estados Unidos. El resto realmente no son bloques, son más bien actores emergentes, actores potencias regionales, con ciertos acuerdos, con ciertas alianzas multilaterales, pero en ningún caso un bloque. Es decir, el bloque antioccidental no existe, no hay un bloque antioccidental.
Porque para que hubiera un bloque tendría que haber una alianza tipo OTAN, por ejemplo, entre China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, no sé, todos estos actores. Y no lo hay. Eso no existe. Lo que existen son actores contrahegemónicos, algunos de ellos antioccidentales y antiestadounidenses, aunque no todos, algunos de ellos antiimperialistas, aunque no todos, pero que no están en ningún caso, no tienen una alianza multilateral estratégica. Y por lo tanto, siempre hay que cogerlo con pinzas. Ahora bien, este acuerdo entre Rusia y Corea del Norte va en esa dirección. No digo que consolide esa tendencia ni mucho menos, pero va en esa dirección. Es un acuerdo bilateral importante entre dos actores nucleares, uno antioccidental y antiimperialista y antiestadounidense, como es Corea del Norte, y el otro, como mínimo, confrontado con Occidente, de manera fuerte, y con una guerra activa en suelo europeo. O sea, estamos hablando de una cuestión cualitativamente importante, de peso. Vamos a ver el chat. ¿Qué comentáis? A ver. Grande, descifrando la guerra, siempre a pie de cañón. Muchas gracias. Occidente, ¿cómo reaccionará? Pues ya está reaccionando, evidentemente, mal. Mal.